Ya, bueno, ¿cómo les fue con los trabajos que les propusimos para la semana, o sea, para la semana en la última sesión? ¿Tuvieron tiempo de avanzar con eso? Más o menos, por allá veo que hay más confianza, y los match atrás, sí, sí, bien Mateo. Acá Junior Pro, bien. Para proyectar más detalles, A ver, el link Canvas, por ejemplo, ¿alguien ya tiene listo su link Canvas? ¿Sí? ¿Lo compartiste con tu ejecutivo? No, que vamos a hablar se supone que Ya, perfecto. yo tuve la conversa con la de ahora, pero un poco también se viene al junte y la idea es hacerlo ahora, o sea, digamos a partir de esa conversación. Ya, perfecto. Ideal tratar de tener a lo menos el link Canvas durante la semana, porque eso es, digamos, de ahí se genera un entendimiento más profundo con la contraparte, ¿no es cierto?, acerca de qué se trata el negocio, que no vamos a ir a buscar cuáles son las hipótesis más riesgosas, pero además también es parte clave de la construcción del formulario, ¿ya? Que ahí también nosotros podemos decir, oye, esto está bien explicado, o esto es interesante, o a lo mejor podríamos preguntar otras cosas, así que traten de darle prioridad a aquello, ¿ya? Tomás, una pregunta. Sí. Que una de las tareas también era la definición de hitos, ¿cierto? Sí, por supuesto. En eso que las 3 fases del startup. Sí. Pero dándole una vuelta como que nos parecía un poco subjetivo, no sabíamos cómo justificar muy bien esos hitos o con base a qué agarrarnos. Porque había también, uno mostraste un Excel con una curva de crecimiento. Sí. Entonces en el fondo llegar a esa curva de crecimiento a uno, o bueno, acá están 4 años, y después dividir por 10, ¿te acordás que nos dijiste de que era así de dividir? Socialmente aceptable, sí. Entonces no sé si hay una manera un poco más científica de hacerlo o... No hay manera científica. Igual es medio subjetivo. Sí, mira, cuando Ash Maurya, que es el creador de Running Link, que nosotros lo trajimos hace un año y medio, y nos presentó esta forma en la cual él, digamos, definía los hitos para las distintas fases del startup, él, digamos, se puso rojo y dijo, sí, mira, lo que nosotros hacemos es dividir por 10, porque en el fondo igual tú te pones acá en una posición donde igual levantaste capital, ¿no es cierto?, en la etapa anterior, que era el Product Market Fit, y el inversionista cuando tú entras a escalar y ya estás más o menos consolidado en eso, esperaría a lo menos un 10 por, ¿cachai? Un 10, un 20 por, eso es más o menos lo que esperaría valorizar su participación. Por lo tanto, desde que encuentras el Product Market Fit, que es el momento ideal para ¿cómo se llama esto?, para levantar capital, digamos, a lo menos deberíamos ser capaces de crecer en un 10, ¿cachai? Un 10 por. Esa es básicamente la razón, no tiene, digamos, ninguna base científica detrás, ni mucha data recolectada como para decir esto es más o menos lo que funciona. Ahora sí, digamos, hacer digamos, el ejercicio de tratar de llegar 10 veces más abajo es un buen parámetro para ir a buscar la curva hacia arriba. Eso sería un poco el tema, pero no, efectivamente, no hay nada, digamos, científico, ni papers, ni nada escrito al respecto, solo una medida de referencia. ¿Alguien más hizo digamos, la planificación de los hitos o sacó sus hitos por ciclo de vida? Lo encontramos en dificultad, cómo poder proyectar más específicamente a futuro paso, a lo que seguimos. Ya. Cuando más allá del desarrollo del Hablar un poco con el ejecutivo. Ustedes están con Ignacio. ¿Qué de ustedes han activado las mentorías ya? Luego la mentoría de la semana, tú, usted, hoy día en la noche, usted, ¿no? Ustedes están con Joaquín, ¿o no? Ya. ¿Y se comunicaron con Joaquín ya o no? ¿Ya? ¿Para cuándo lo tienen fijada? Traten de fijarla para mañana, idealmente. Y ustedes tampoco. Ya, pero se comunicaron con Joaquín. ¿Y qué les dijo? Lo que tenemos que coordinar en realidad porque queríamos avanzar primero con el link Canvas para llegar a eso. Hagan efectiva su mentoría de esta semana. ¿Ya? Díganle a Joaquín que se junten mañana y por último vean todas esas dudas con él. Y nosotros ahí vamos a estar también para apoyar cualquier cosa. ¿Ya? Pero lo ideal es que esto vaya en sincronía también con la activación de las mentorías.
¿Ya los Smash? Bueno, yo estoy como hablando por WhatsApp por Ignacio, ¿Ya? pero, o sea, ¿a eso te refieres con activar la mentoría? O sea, como, No, activar la mentoría es que tienes una sesión de a lo menos una hora en la cual te reúnes con el ejecutivo y van revisando los avances, van viendo cómo pueden ir a avanzar y qué cosas pueden hacer durante el programa de aceleración. No, yo le mandé el Canvas y el modelo que siento porque lo Ya. Activa también tu mentoría. Y el Ignacio idealmente se puede juntar mañana para no perder. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. Idealmente si se pueden juntar mañana, háganlo. Ya. Por Skype puede ser o Hangout o lo que sea. ¿Ya? Hola. FaceTime, no sé si lo utilizan. Los Zully, ¿qué tal? Bien, ¿Bien? ¿Cómo estuvo el viaje? mucho rato. ¿Sí? ¿Mucho auto? ¿Cómo? Matías, que no había venido antes. ¿Qué tal, Matías? Hola. ¿Cómo les ha ido con el trabajo propuesto de la sesión anterior, con digamos, la elaboración? Hicimos la tarea. Ya, el link canvas, la curva, etcétera. No, Ya. la curva no, pero el Icam Ya, sí. el link canvas sí lo tienes. Ustedes están con Ignacio, ¿o no? Ya. ¿Activaron su mentoría con Ignacio? ¿Qué significa eso? A ver. ¿Lo mandamos? No, a ver, ustedes tienen derecho a solicitar cada semana el programa de aceleración, al menos una hora, con el ejecutivo que se les asignó para ir revisando los avances, para ir en el fondo no sé, resolviendo dudas y viendo cómo nosotros les podemos colaborar durante estas 3 semanas desde el desarrollo de sus negocios. Así que por eso los invito, y como le decía la invitación a todos aquí presentes, de que activen esa mentoría. ¿Ya? Pueden hacerlo por Hangout o por Skype, no hay problema. ¿Ya? Sí, lo que pasa es, no sé si lo explicaste antes, pero las presentaciones van a compartir o algo. Las presentaciones las hemos estado enviando a los correos de los acelerados. No sé si, como ustedes ingresaron por la hackathon, no sé si están compartiendo la más. ¿No les han llegado las presentaciones? Ya. Hagamos lo siguiente. A ver, ¿a quién no le ha llegado? Sí, a ustedes sí les ha llegado. ¿Cómo? ¿Nadie se llama la social? Es que llegó, pero no lo podía abrir. Ya. Hagamos lo siguiente. A todos los que no les ha llegado, que me anoten aquí su correo electrónico para ingresarlo a la base de datos y se los mandamos directamente. Pero todos los demás ya lo recibieron, ¿no es cierto? Sí, ya, buenísimo. Ya. La sesión de hoy día es una sesión que está dividida en 2 partes. Una primera que es se podría decir una suerte de cierre de lo que fue la sesión anterior, que es la segunda patita o la tercera de 3 patitas de lo que es el Running Lean, que se llama Diseño Experimentos, donde vamos a conversar un poco más sobre la metodología de Lean Startup, vamos a ver algunos ejemplos, y luego tenemos un mini break, y después vamos a hacer una actividad que tiene por objetivo en el fondo potenciar sus habilidades como entrevistador, ¿ya? Así que, bueno. Diseño experimentos. Como saben, o como vimos en la sesión de ayer, la metodología Running Lean, que es la metodología que nosotros animamos a nuestros startups de adoptar, se divide en 3 pasos, que documenta tu plan A. ¿Cómo lo hacemos? A través del Lean Canvas. Identifica las partes más riesgosas, vale decir, dónde está el riesgo en el modelo de negocio hoy y qué podemos hacer para evitar ese riesgo, mermar ese riesgo, y finalmente sistemáticamente testea esas hipótesis que son las más riesgosas. ¿Ya? Entonces, como les comentaba, nosotros en la sesión pasada revisamos el Lean Canvas, cómo se completa, cuáles son los puntos más importantes del Lean Canvas, y lo que vamos a ver hoy día son cómo identificar las partes más riesgosas de mi modelo de negocio y además cómo sistemáticamente testear el riesgo. ¿Ya? Esto es más o menos, o sea, esta es como la visión genérica del Lean Canvas. Es el canvas que tiene distintas secciones. Recordemos de que tu producto ya no es más tu producto, sino que tu modelo de negocio es tu producto. Por lo tanto, si alguna de estas casillas no funciona o no cuadra, no tenemos un startup, no tenemos un negocio redondito. Y en el estado más puro o más inicial de una idea de negocio son todas hipótesis, ¿ya? Vale decir, hay incertidumbre de por medio. Son organizaciones llenas de incertidumbre finalmente. Entonces, aquí, bueno, la representación es de que cada uno de los bloques fue completado con sus suposiciones sobre cómo funciona el negocio, y nosotros deberíamos identificar dentro de este canvas cuáles son esas secciones que hoy en día ponen más en jaque
la sobrevivencia de mi negocio y ver cómo puedo desarrollar yo actividades en el fondo que me vayan reduciendo incertidumbre con respecto a esas mismas hipótesis. Entonces, como conversamos también en la sesión anterior, creo, finalmente emprender o tener un startup, ¿no es cierto?, es como un problema casi multivariable, porque hay, digamos, un montón de riesgos y un montón en el fondo de distintos flancos donde atacar, ¿no es cierto?, el problema. Que quiénes son mis clientes, cuáles son los canales que me conviene, que cuáles son mis flujos de ingresos, cuáles son mis estructuras de costo, cuál es el problema que estoy tratando de resolver, qué características debería tener el producto. Al final son tantas cosas que lo más importante en un principio es identificar en qué momento se encuentra cada uno en sus negocios y priorizar a partir de ahí. ¿Ya? Priorizar cuáles son las hipótesis más relevantes que nosotros deberíamos ir a atacar y, digamos, disminuir la incertidumbre. Entonces, ¿qué es el riesgo? Y esta es una definición, digamos, básica del riesgo aplicado a startups, extraída del libro Running Lean, que es básicamente un estado de incertidumbre donde algunas de las posibilidades involucran una pérdida, catástrofe o cualquier output negativo. ¿Ya? Esto en el fondo quiere decir que cuando tú tienes tu modelo de negocio y lo estás buscando validarlo, deberíamos tratar de enfocarnos en aquellas hipótesis, no sé, hipótesis igual a incertidumbre finalmente, en aquellas hipótesis donde el riesgo es mayor, vale decir de que si esa hipótesis no es validada, no tengo negocio. ¿Ya? Por lo tanto, deberíamos tratar de construir una secuencia lógica, o idealmente lo más lógica posible, con la cual vayamos atacando de partida las hipótesis que hoy, digamos, si es que no existen, o que si, digamos, resultan no ser válidas, no tengo un negocio. ¿Se le ocurre, por ejemplo, a alguno de ustedes, si miramos las distintas secciones del Canvas, cuáles deberían ser las primeras hipótesis o las primeras secciones donde deberíamos ir a atacar digamos, la validación del modelo de negocio? Por lo menos en el caso nuestro, que es un poco lo que hablaba el día en la mañana con la hora, que al final era la gran disyuntiva que tenía que ver con el target. O sea, lo primero, en realidad, sin definir eso, si definí un target, el tema iba por un lado, y si definí otra, también lo tenía por otro lado. Entonces eso era como, y es algo que nos ha tomado nosotros una discusión interna muy larga. Entonces, a mí es como el Perfecto, Jorge. El dolor de mercado, el problema que existe, validar si realmente está ahí o es una percepción. Ya, si juntamos ambos, tenemos efectivamente cuál es el primer par o la primera dupla que deberíamos tratar de ir a validar. Seguramente en muchos de sus casos esa dupla ya ha habido algún avance, ¿no es cierto?, en la validación, porque probablemente muchos de ustedes ya han conversado con gente o con potenciales clientes donde ya tienen más o menos identificado cuál es el perfil, saben o pueden decir efectivamente de forma sintética cuáles son esos 3 problemas o 4 problemas que les duele, ¿no es cierto?, y idealmente que a partir de ahí desarrollen su idea de negocio. Pero sí, efectivamente, si ustedes están emprendiendo y parten desde cero, eso es lo primero que deberían ir a atacar, que en el fondo el segmento de cliente y el problema, o cuál es el problema que yo he identificado, quién lo sufre, y a partir de ahí nuevamente el desarrollo de mi idea de negocio. Ahora, el hecho de que muchos de ustedes ya tengan un MVP no quiere decir de que no vale la pena repasar lo básico, o sea, o no vale la pena volver atrás y repasar efectivamente quiénes son mis clientes y cuál es el problema que estoy tratando de resolver. ¿Ya? Eso obviamente depende, como ha sido la tónica durante todo el curso, caso a caso, pero hay casos donde de repente, por el hecho de que ya existe un MVP, no se vuelve atrás, ¿no es cierto?, en el proceso de validación de las hipótesis de estas dos secciones, pero a veces es necesario, ¿ya? O sea, depende obviamente del caso, pero mi recomendación es intentarlo si es que no se ha hecho un esfuerzo un poco más formal o no hay una venta detrás, volver a repasar. Entonces, ¿cómo podemos nosotros dividir o categorizar de acuerdo a un negocio los distintos tipos de riesgos? ¿Ya? Existen 3 categorías principalmente. Está la categoría del producto o riesgo de producto. Aquí me imagino que mi amigo de Junior Pro está sufriendo pero no ve nada desde allá. No, sí. Sí, ya, buenísimo. El riesgo del producto, que básicamente tiene que ver con tener el producto correcto, ¿ya? Y las secciones del modelo de negocio que están relacionadas con el riesgo de producto son el problema, la propuesta de valor, las características de la solución o cómo configuramos la solución y las métricas clave. Por otro lado,
el riesgo del cliente, construir un camino hacia el cliente. Y aquí claramente tenemos tres secciones, que aquí está dividida en dos, pero son segmentos de clientes. Dentro del segmento de clientes, quiénes son efectivamente mis early adopters, y finalmente cuáles son los canales que me van a permitir escalar el negocio. Y por último, el mercado, construir un negocio viable, cuáles son las alternativas existentes al problema que estoy tratando de solucionar, cuál va a ser mi flujo de ingresos, cuál es mi estructura de costos y finalmente cuál es mi ventaja competitiva. Entonces, la invitación es que cada uno analice desde la perspectiva de su negocio y el estado actual de su negocio, dónde estoy yo más o menos parado de acuerdo a cada uno de estos riesgos. O sea, si nos paramos en riesgo producto, ¿tengo ya definido cuál es el problema? ¿Lo tengo validado? Sí, avanzo. ¿Tengo definida ya cuál es mi propuesta de valor? Sí, no, avanzo. ¿Tengo definida exactamente cuáles son las características que debería tener mi solución? No, ahí estoy medio guateando, ok, quedamos ahí. Luego clientes, ¿tengo claro quiénes son, cuál es mi segmento de clientes? Sí, más o menos sí. ¿Tengo claro quiénes son mis early adopters? No. Ok, quedamos ahí. Y en riesgo mercado la misma dinámica. ¿Tengo claro cuáles son las alternativas existentes? Sí, más o menos, entonces quedamos ahí. Eso les va a permitir generar a ustedes una visión de en qué grado de variación tiene efectivamente el modelo de negocio de ustedes. Recuerden que el objetivo es encontrar un modelo con un mercado lo suficientemente grande en el que puedan alcanzar a clientes, ¿no es cierto?, que necesiten tu producto y que puedas construir un negocio alrededor de él. Y aquí hay una serie de, en esta pura definición hay una serie de conceptos que son sumamente relevantes con respecto digamos, a todo lo que es el proceso de validación del modelo de negocio, porque en principio, y volviendo a resaltar un poco lo que habíamos conversado el lunes pasado, el martes, el objetivo es encontrar un modelo. Por lo tanto, seguimos asumiendo que estamos en un modo búsqueda, no estamos en un modo de ejecución de negocio, o de plan de negocio, o de modelo de negocio. Estamos en un modo búsqueda, con un mercado que sea lo suficientemente grande, ¿ya? Si bien está bien partir por estrategias de nicho, en el cual yo decido meterme en un nicho particular y bueno, explotarlo, volverme, ¿no es cierto?, o transformarlo en mi monopolio y después moverme a un siguiente nicho, lo importante también es que podamos demostrar y justificar de que estamos insertos en un mercado, ¿no es cierto?, grande, en el que puedas alcanzar a tus clientes. Como decía ayer, el miércoles, que ayer me quedé en cama porque estuve enfermo, así por eso como que el miércoles no existió. Que puedas alcanzar a tus clientes, una de las cosas que hablábamos era que una de las razones por la cual los startups fallan, una de las grandes razones por las cuales los startups fallan es porque no pueden crear o construir un canal, ¿no es cierto?, que sea finalmente escalable, uno o varios canales que sean escalables hacia sus clientes, que necesiten tu producto, o sea que hayamos sido luego de varias iteraciones o de mucho contacto con los clientes y obviamente de un esfuerzo técnico suficiente o prolijo, haber construido un producto que les haya generado cierto grado de dependencia, o que por último decir que ya lo aman, y que puedan construir finalmente un negocio alrededor de ellos. Quería introducirles, no sé si alguien había escuchado de la teoría de la cebolla con los startups. ¿En qué se parece una startup con una cebolla? ¿No? Sí, yo alguna vez lo he escuchado. ¿Sí, lo había escuchado? No, bien... Bueno, las startups son como las cebollas, ¿ya? Como saben, las cebollas son capas, ¿no es cierto? Y a medida que uno las va pelando se va haciendo cada vez, uno se va acercando más como al centro de la cebolla. Entonces, la analogía propuesta... ¿Por qué te hacen llorar También, probablemente porque te hace sufrir. Pero no, esta es desde la perspectiva del riesgo, para no digamos, movernos a otra sección, que es la contención emocional. Pero bueno, sí, las startups con respecto al riesgo son como cebollas finalmente, son cebollas compuestas por capas de riesgo, ¿ya? Entonces, necesitas pelar capa por capa con cada ronda de financiamiento, ¿ya? No tengo muy claro quién fue el que dijo esto, yo se lo escuché por lo menos no me acuerdo si era a Andersen o a Horowitz, pero alguno de estos dos inversionistas que tienen entre los dos un fondo y invierten un montón de plata y invertido en startups de la talla de Pinterest, y creo que también invirtieron en Airbnb en varias rondas. En fin, vale la pena mirar su portafolio para entender qué cosas buenas se están haciendo hoy en día en Silicon Valley, es un súper buen referente. Lo que quiere decir esto es que si una startup en un principio es pura incertidumbre, tú lo que tienes que hacer es tratar de identificar, nuevamente, en el estado que se encuentran hoy día, cuál es el riesgo, cuáles son las incertidumbres que ustedes tienen.
¿Y cómo vamos a remover esa capa de riesgo con el financiamiento, con la primera ronda o la ronda en la cual nos vamos a enfrentar? En otras palabras, sería como decir, ok, esta es mi situación hoy en día, yo veo que estos son los principales riesgos o las hipótesis más riesgosas de mi modelo de negocio y planteo o planeo validarlas durante la ejecución de la fase 1 a un monto total de 13 millones, por ejemplo, de pesos. ¿Ya? Y para hacerlo, este es mi plan de trabajo. Y así sucesivamente. Cada vez que vayan avanzando y que vayan a ir a buscar una nueva ronda de financiamiento, deberíamos ser capaces de decir cuántas capas le hemos removido a esta cebolla y cuál es la siguiente capa que debemos remover. Bueno, nuevamente, como en todas las cosas en este mundo, todo esto es relativo, pero esto es como más o menos una estructura que podríamos nosotros considerar a la hora de ver dónde hay más riesgo hasta dónde hay menos riesgo, ¿ya? Generalmente donde hay más riesgo es el nivel de dolor del cliente, o sea, el problema, ¿ya? Luego, si nos movemos un poco más adelante, donde también hay mucho riesgo, pero menos que en el caso anterior, es si existe una facilidad del caso, o si existen canales ya, o tenemos cómo poder llegar a esos clientes con nuestro producto. Precio-margen en menor medida. De hecho, hoy en día en nuestra experiencia, o por lo menos en mi experiencia personal trabajando con uno de nuestros startups, tenemos una startup que está vendiendo, o sea que en fase 1 logró tener un nivel de venta, digamos que ha ido creciendo una buena tasa, pero que nuestro gran problema es el margen, porque los chiquillos marginan un 18% o un 19%. Entonces, claramente eso es un riesgo que nosotros sabemos porque fuimos a levantar la segunda ronda de financiamiento a la Corfo por los 50 millones, que ojalá que nos digan pronto si nos tenían que decir ayer, todavía no nos han dicho, esperamos que nos digan hoy día. Sabemos que ese es uno de los riesgos que tenemos que salir a validar o que tenemos que salir en el fondo a experimentar y tratar, digamos, de ver cómo podemos engranar este negocio para tener un margen que sea un poquito más atractivo si pensamos en levantar una siguiente ronda de financiamiento. No tengo idea cómo lo vamos a hacer, pero tenemos tiempo. Tamaño mercado. Si efectivamente el mercado donde estamos es lo suficientemente grande como para generar un gran negocio a partir de ahí, porque como ustedes, o en muchos de sus casos, como ya comenzaron a proyectar esa curva de crecimiento que va a ser finalmente su benchmarking, ¿no es cierto?, desde que lanza su primer MVP, puede que esa curva de crecimiento, ¿no es cierto?, incluso tope en algún momento o muy rápidamente tope con el tamaño real del mercado. Porque claro, cómo llegar y decir de que bueno, nuestro mercado son billones de dólares, pero a lo mejor no son billones de dólares. O a lo mejor son billones de dólares, pero para eso tenemos que ir a vender a Estados Unidos y no tenemos el canal para vender a Estados Unidos. Entonces, eso es un poco como el juego o lo que hay que hacer. ¿Se puede construir ese canal? Sí, se puede construir ese canal, pero también es un riesgo importante que hay que tener en consideración. Y finalmente, y aquí le pongo un asterisco, porque a veces lo más complejo es la viabilidad técnica. Es la viabilidad técnica, que podamos desarrollar la solución que nosotros nos hemos planteado. ¿Por qué lo pongo con un asterisco? Porque nosotros sabemos de que si llega acá una startup que dice que va a hacer la cura del SIDA, probablemente todo esto me da lo mismo. Lo único que me importa es que sea capaz de desarrollar la solución con 60 millones. Mejor me voy a agarrar el chiste, pero bueno. Eso podría ser otra cosa. O lo otro es que sea capaz de desarrollar con la plata que tenemos, ¿no es cierto?, un dron que sea capaz de sacar minerales de mar. ¿Ya? Que todo esto es una gran tendencia que se viene en el futuro, por si alguno de ustedes está pensando en el futuro en emprender en otras cosas, creo que ahí hay harto espacio para hacer. No el dron, sino que en el fondo máquinas controladas a distancia que sean capaces de extraer minerales de otros planetas. Ese es el desafío. Y hay gente invirtiendo en eso. Bueno. Oye, en Marte creo que hay los planetas del sistema solar podcast comillas. eso, seguro. No sé si han jugado un juego que se llama Mass Effect, ¿no? Bueno, en Mass Effect uno va así como planeta por planeta extrayendo los minerales. Yo creo que se va a ver eso, no me cae duda, y lo vamos a ver en esta fiesta. Bueno, equipo. Como habíamos hablado en la sesión de introducción, o en la sesión del martes, ya no me acuerdo, creo que en la sesión del martes, habría que, como somos una organización, o todos ustedes son organizaciones que están buscando su modelo de negocio, tenemos que olvidarnos de los departamentos tradicionales. O sea, igual si quieren colocarse el VP o el CEO
CEO o lo que sea, da lo mismo. Pero en la práctica deberíamos tratar de olvidarnos de esos departamentos profesionales, o sea, tradicionales, y deberíamos concentrarnos en construir un equipo que se divida en dos grandes áreas. Un área que es el equipo del problema, que como lo decía Félix el otro día, que es el equipo de Customer Development o Desarrollo Cliente, que son los que deberían estar afuera del edificio, y en un principio, y la idea es que muchos de ustedes, si es que no todos, se animen a desarrollar un proceso de entrevista en conjunto con el ejecutivo que se les ha asignado, recolectando info sobre, digamos, los potenciales clientes y, digamos, algunas hipótesis del modelo de negocio en particular. Y un equipo que sea el equipo de la solución o del Product Development que esté adentro del edificio y se encargue del desarrollo del producto. O sea, este personaje debería recibir el feedback de este personaje, ya de alguna forma filtrado, debería tomar esos requerimientos, desarrollar rápidamente y volver a lanzarlo afuera. Hoy en Chile, a mí me da la sensación de que todavía estamos muy en pañales en esta dinámica. O sea, hoy en día es casi una gracia decir que iteraste. En Estados Unidos es un factor clave en el éxito, donde es bastante más complejo y bastante más competitivo el ambiente. Digamos, las startups, entre comillas, como que se jactan de qué tan rápido iteran, o qué tan rápido son capaces de recibir info de afuera, desarrollarle alguna nueva variación al MVP y salir a testearla rápido. Hoy en día ya se habla de que eso es uno de los grandes factores críticos para el éxito. Hoy en día acá, digamos, como les decía, todavía no he visto, por lo menos no me ha tocado ver en términos de ejecución alguna startup que lo haya hecho realmente bien, o sea, que realmente funcionen así a ese nivel de velocidad. Sí, algunos que se acercan a lo ideal, pero ninguno, digamos, tan genio. Cosa muy importante, si tenían pensado colocar en sus presupuestos estudios de mercado, no, sáquenlo. ¿Ya? Lo único que van a hacer es botar 2 millones a la basura, ¿ya? O 3 millones o 5 si es que hay cuñado o lo que sea. Lo único que el equipo no debiese nunca tercerizar es aprender de sus clientes. O sea, esto idealmente, o no idealmente, casi obligatoriamente son los mismos fundadores de la organización quienes deberían estar en terreno recolectando información, porque los fundadores finalmente son los que deberían entender de primera persona cuáles son los dolores y quién es el público objetivo, ¿no es cierto?, al cual el startup le va a generar valor. Por lo tanto, mi recomendación, nunca tercericen el desarrollo de clientes, jamás. ¿Ya? Y además recuerden de que vamos a compensar en cierta medida un servicio malo, ¿ya? O un servicio con deficiencia, o un producto con deficiencia, con un tremendo servicio postventa. Y esa pega solo la puede hacer el fundador, porque el fundador es el que se va a poner los pantalones del cliente y los pantalones de la compañía. ¿Ya? Porque si le llevan las quejas a un tercero o a un subcontratado, no te va a defender como te vas a defender tú y no va a poner la atención como la vas a poner tú. Como habíamos visto en la última sesión, el Lean Startup se basa básicamente de esto, ¿ya? Digamos que como conversamos hoy día con Felipe, no tiene ninguna otra ciencia que el método científico, y para algunas personas es bastante intuitivo, pero hace 10 años, o sea, en Chile hace 3 años, en el mundo afuera hace 10, 15 años, no era tan así. O sea, antes la forma de hacer negocio, la forma en que la gente salía a hacer negocios innovadores o negocios basados en tecnología o lo que fuera, eran básicamente elaborar un plan de negocio y seguirlo al pie de la letra, independiente de lo que pasara, y levantar ronda de financiamiento sin importar lo que pasara. Entonces al final surgían monstruos como, no recuerdo bien el nombre, pero está el de Lean Startup, pero era una empresa que era como un telemercado, porque tú era como un supermercado online, y que funcionaba, tenía ciertas features, y creo que llegó a levantar como 150 millones de dólares, o 300 millones de dólares. El caso de Happy Shop también. Bueno, Happy Shop, pero Happy Shop no sé si después de QC tuvo otra ronda de financiamiento. ¿Tiene levantaron como 2 millones de dólares y quedaron como... Ese es un ejemplo, un producto de mierda. Ese es un producto horrible, por la experiencia, por todo, por la ejecución. En práctica, se hizo una oficina con un piso completo de 30, 40 personas. Bootstrap, nadie. No, o sea, yo creo que lo que más le destaca a Happy Shop es cómo lograron estar con su calcomanía en todos los locales del país. Sí. Eso es realmente, yo creo que ese es el gran activo de Happy Shop. El resto creo que Happy Shop dejó escapar una tremenda oportunidad porque pudieron haber sido el Yelp chileno y no lo fueron. Y Yelp lo hubiese adquirido este año.
Bueno, ese podría ser un ejemplo un poco más aterrizado a la realidad. Voy a colocarlo en el próximo programa de aceleración, que está dicho. Pero bueno, ese es en el fondo la forma de emprender antigua, que era yo tengo un plan y no importa lo que pase, el objetivo es ejecutar el plan, no es validar el mononegocio, ¿ya? Entonces por eso que esto digamos que es bastante intuitivo hoy, antes no lo era, pero la idea se trata de esto, básicamente identificar cuáles son las hipótesis más riesgosas, construir un experimento, ¿no es cierto?, para testear esas hipótesis, que puede ser en forma de producto, puede ser otras cosas, puede ser landing page, puede ser entrevista. Más adelante vamos a ver, creo que tengo 3 o 4 ejemplos. Medir qué es lo que sucede, y a partir de la medición obtenemos data, y la data la interpretamos. Tenemos que darle en el fondo alguna interpretación a esa data, y de esa interpretación aprendemos. Recuerden que es sumamente importante aprender de lo que te dice el mercado finalmente, o aprender de lo que te dicen tus potenciales clientes, porque también, y ya un poco así como entrando como en el área como más emocional, generalmente la gente no tiende a reaccionar muy bien cuando tiene una respuesta negativa a lo que eran sus teorías o lo que eran sus hipótesis con respecto al modelo de negocio, pero ahí finalmente lo que uno tiene que tratar de entender es que la data manda, o sea, si te están diciendo algo es porque a lo mejor así es, y tratar de interpretar o darle razón un 80% a la data y dejar solo un 20% para tu instinto. Porque también de repente sucede de que en verdad todo el mundo puede que te diga algo que no, pero eventualmente tenías razón, ¿ya? Se dio, eso sí, a través de forma misteriosa se llegó finalmente a demostrar de que tenía razón, no en la vía tradicional, pero eso también puede suceder. O sea, tampoco mi intención es decirle no crean en sus instintos. También deberían creer en sus instintos, pero la data es muy importante y yo diría que es un poquito más relevante que el instinto. Es importante realizar iteraciones sobre hipótesis falsables, ¿ya? Falsable es un término que no sé si, yo creo que sí, al diseño de experimentos como clásico creo que he escuchado, me topaba con este concepto falsable. La teoría de cuerdas, por ejemplo, la teoría de cuerdas es una teoría que hoy en día no puede ser refutada porque sus hipótesis no son falsables. Vale decir de que no puedes de forma empírica demostrar que son incorrectas. Eso es básicamente lo que es falsable. Aquí tengo un ejemplo. Escribir, por ejemplo, una hipótesis o salir a atacar una hipótesis donde tu hipótesis es que ser reconocido como experto atraerá a los early adopters. Claramente es algo que no podemos medir y que deja demasiada subjetividad por medio. Cómo definimos lo que es un experto, cómo definimos si atraemos a los early adopters, etc. Versus una hipótesis mucho más concreta donde podemos decir sí o no, como un post en el blog tendrá 100 retweets. ¿Ya? Trate siempre de enfocarse a la hora de hacer los experimentos y registrarlo, porque ese también es otro truco que veo re poco en general en los emprendedores, y los invito a ser un poquito más disciplinados en ese aspecto. Que en el fondo a la hora de registrar el experimento tratar de utilizar una hipótesis que sea más objetiva, de algo que efectivamente nos puede tirar un parámetro de si es verdadero o falso. Recuerden, velocidad, aprendizaje y foco son los 3 pilares fundamentales del running lean y de cualquier emprendimiento exitoso, a mi juicio, ¿ya? Moverse rápido, aprender con lo que va sucediendo en el proceso de validación y por sobre todo focalizarse en pocas cosas y no tratar de abarcarlo todo, pero focalizarse en las cosas correctas. Recuerden que el objetivo es maximizar el aprendizaje, ¿no es cierto?, sobre los aspectos más riesgosos por unidad de tiempo. ¿Por qué por unidad de tiempo? Porque el startup vive hasta que se le acaban los recursos. Aquí tengo un caso así como práctico de cómo funciona. Básicamente uno podría decir que mi hipótesis 1 es que mis clientes son hombres entre 25 y 35 años de Valparaíso. Entonces yo digo, ¿cómo voy a validar esto? ¿O cómo puedo avanzar yo en la validación de esto? ¿Alguna sugerencia de algún experimento que podríamos realizar así como sencillo? Revisar el censo, claro. ¿Ah? Ya, pero ¿cómo MapCity podemos consultar si mi propuesta de valor le hace sentido a una encuesta online, viralizarla en Facebook, al segundo. Ya. Es una alternativa, sí. Se me ocurre, Sí. Hay un conjunto de mujeres lindas que le hagan preguntas a los hombres en la calle. No, porque hay un elemento que va a influir en la respuesta, debe ser que sea todo. ¿Ah? No, ¿qué experimento?
experimento podemos hacer, por ejemplo, si mi hipótesis es que yo tengo un negocio y que yo estoy seguro que mis clientes son hombres entre 25 y 35 años de Valparaíso? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué es lo primero que usted haga? Ya tiene una propuesta de valor, ya, una idea, y tú dices de que esta idea le va a hacer sentido a ese grupo. ¿Qué es lo primero que hace? Ir a hablar con ese Ofrecer Claro. No, Claro, y la extrapolamos a... no, pues sí, si le sirve a la gente de Santiago, que sí que era fácil. O sea, no porque a la gente de Santiago le guste quiere decir que la Valparaíso no le va a gustar. Pero si le pasa que los clientes son solos, No sabes. No dice eso solo, dice son hombres. Deja abierta la pregunta. O sea, pero ofrecerle el producto de esa persona. Hay un lugar donde esas personas de 25 y 25 años están. Se me olvidó. O sea, digamos, la respuesta al experimento, el primer experimento así como cultural que se me ocurrió, más que digamos que hacer una campaña segmentada en AdWords, ¿no es cierto? Optimizar y los diseños con máquina de clientes también, en este caso pasando tarjeta es realizar una encuesta. ¿Ya? Lisa y llanamente la encuesta es una excelente, y especialmente si es personalizada, es una excelente forma de obtener buen feedback de tus potenciales clientes. Entonces, ¿qué es lo que haces tú? Bueno, tu experimento va a ser realizar 100 entrevistas, lo dejas bien acotado el número, 100 entrevistas en el plan de Valparaíso. Voy a pararme afuera con una entrevista previamente hecha, idealmente en un formato que no sea muy agotador para la persona que va a entrevistar, pero que a la vez te permita recolectar buena data y buen feedback. Y una vez que corrimos el experimento y luego que ordenamos la data de este experimento, nos dimos cuenta que el resultado era que el 15% de los hombres entre 25 y 35 años declararon sufrir el problema. En una segunda variante del experimento le preguntaba a las mujeres y el 65% de las mujeres entre 18 y 30 declararon sufrir el problema. Entonces, ¿qué sucedió acá? ¿Cuál es la acción lógica? ¿O qué es lo que te está sugiriendo este experimento? Cambiaron las mujeres de 18 a 30. Se pivotea el modelo de negocio, ¿ya? O sea, en el fondo, ¿cuál sería la interpretación de esto? Por la calidad del experimento, que es un experimento más bien cualitativo, donde obviamente lo ideal es tratar de moverse a lo cuantitativo, que vale decir qué es lo que hacen, o sea, que te compren el producto y que lo usen y que a partir de ahí vamos a experimentar. Lo que sí podemos hacer acá es que si fuimos y entrevistamos a 100 personas y de las 100 personas solo el 15% de los hombres me dijo que efectivamente sufría el problema, la respuesta negativa a esta hipótesis es una señal súper poderosa, súper potente. No así la respuesta positiva, que en el fondo la respuesta positiva es como que te pusieron luz verde pero no acelera fuego, porque podría haber otro semáforo más adelante, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se puede rescatar de acá? Es que bueno, si tuvimos tan poca recepción de parte de la entrevista de los hombres, claramente esa no era la hipótesis y deberíamos remover. Busquemos o juguemos con esta hipótesis o busquemos hipótesis alternativas, ¿no es cierto? Pero no quiere decir que esto está automáticamente validado, ¿ya? Pero sí una señal negativa en cualquier experimento, ya sea cualitativo o cuantitativo, es una señal súper poderosa para pivotear o para remover esa hipótesis del modelo de negocio, mientras que una señal positiva, especialmente en un experimento de corte cualitativo, no es una señal muy poderosa, ¿ya? Y aquí, bueno, aquí lo que hicimos básicamente fue nuestra hipótesis, construimos un experimento que es este, lo ejecutamos, medimos, que fue el resultado acá, y de aquí aprendimos y bueno, pivoteamos el modelo de negocio, sacamos la hipótesis inicial y colocamos la nueva hipótesis. Pero en general, sí, en el fondo lo que más valida es la respuesta negativa y más bien uno tiene que desconfiar de la respuesta positiva. Tú vas a tener más claridad de que lo que estás planteando no funciona, pero ¿cómo tener claridad de que lo que estás planteando sí funciona porque te dijeron que sí? Es una buena pregunta, si te cacho. A ver, probablemente si estoy muy perdido, no tengo idea de quiénes son mis clientes y sigo avanzando con el desarrollo de mi producto y estoy cerca de lanzarlo y necesito testers, probablemente luego de haber hecho esta entrevista, el siguiente paso lógico, que es recabar información cuantitativa sobre si compran, no compran, si lo usan, no lo usan, y digamos, los recursos bajo el paradigma de que los recursos son limitados y que mi tiempo es limitado y que no voy a quemar cartuchos, digamos, donde no hay petróleo finalmente. ¿Dónde vas? No, claro. ¿Al hombre o a la mujer? A la mujer. Entonces, eso es un poco como la lógica. Esto te da una señal de que, por aquí podría estar. Y quizá puede ser de que cuando hagas el experimento te vas a dar cuenta de que tuviste mala respuesta a la mujer. O que un porcentaje de las mujeres reaccionó bien y otro porcentaje reaccionó mal. Entonces habría que preguntarse, chuta, entonces ¿cuál es el elemento que tienen en común estas mujeres con otros potenciales clientes, digamos, digamos
en este proceso continuo, y no es que vas a hacer una entrevista y ya te fuiste para la casa, sino que le preguntaste a todo el mundo, testeaste con distintos segmentos, Fuiste y fuiste tratando midiendo. de a través de distintos experimentos ir validando las respuestas anteriores. Exacto. Como cuando te hacen una entrevista para ver si eres consistente o no. Exacto. Entonces ahí de este tipo de experimentos uno va decantando finalmente a cuál es como tu perfil de cliente ideal, ¿ya? Y que va a corresponder, digamos, o que va a tener que ver con un perfil que se puede ir construyendo de esta manera. En el fondo, este sistema de alguna forma como que te permite ir convergiendo hacia la solución óptima. No sé si alguno de ustedes ha pasado por problemas, bueno, tú sí, problemas de optimización, investigación de operaciones y ese tipo de cosas, cuando buscan el óptimo, ¿no? La de la lente. Importa, la cosa es que esto de alguna forma, estas respuestas deberían terminar convergiendo hacia un óptimo, ¿ya? A mí me surgió una duda porque partiste de una hipótesis de respuesta a valor y pivoteaste el segmento. No, era una hipótesis de segmento. Ya que me surgió la duda, ¿por qué no pivoteáis la respuesta? Porque el objetivo era, si ya tengo algo, voy y pregunto, finalmente. Pero igual es por eso. No, o sea, que quizás no tengo un ejemplo en la cabeza, pero quizás por un detalle quizás en la propuesta muy simple estáis dando el cuajo un segmento de hombres que también puede ser interesante. puede ser. Que se transformaría un 15 en un 50. Puede ser, pero a ver, nosotros logramos determinar que efectivamente estoy digamos, con este problema definido y yo sé que le hace sentido a algo. Pero yo siempre dije que este problema le hacía sentido a mis clientes, a este tipo de clientes. Pero finalmente no le hacía a este tipo de clientes, sino que le hacía a este tipo de clientes. Finalmente, no tiene por qué ser también la propuesta de valor. Podríamos estar ahí haciendo una entrevista sobre el problema que estoy tratando yo de resolver. Y que a lo mejor existe un grado de empatía, o sea, podrían haber miles de factores. Puede que ya tengas algo más o menos construido y no quieres sacrificar eso y por eso estás haciendo este experimento. O que efectivamente tiene un problema que tiene en tu pega y que lo quieres solucionar y quieres ver si empatiza con hombres de entre 25 y 35. O sea, podrían haber miles de derivadas de por qué se lleva ese experimento. ¿Ya? Pero en el fondo eso, y lo que dirían que hace es que esa es como un poco la lógica con que funciona esto. ¿Ya? Entonces, si vamos al Canvas, recuerden que tenemos tres categorías de riesgo, ¿ya? Una que es el riesgo del producto, otra que es el riesgo del cliente y otra que es el riesgo del mercado, ¿ya? ¿Cómo deberíamos, suponiendo de que ya identificó cada uno qué tan avanzado está en cada una de esas casillas, ¿ya? Si partimos desde antes, sin tener nada, deberíamos partir más o menos en este orden y tratar de votar esos riesgos, ¿ya? Primero, con respecto al riesgo de producto, asegúrate de tener un problema que valga la pena solucionar, ¿ya? Estamos validando esta casilla. En paralelo, riesgo de cliente, primero identifica quién sufre el dolor. Y con respecto al riesgo de mercado, identifica la competencia a través de las alternativas existentes y escoge un precio para tu producto, ¿ya? Personalmente, la parte de las alternativas existentes es súper buena, ya que te permite de alguna forma identificar o entender cómo hoy en día están solucionando, digamos, tus clientes el problema que tú estás planteando. Generalmente, cuando uno dice que lo mío no tiene competencia, al tiro genera una sospecha de que no se ha hecho una investigación un poco más detallada con respecto de cómo hoy en día están, obviamente, solucionando ese problema. Que puede ser a través de una competencia directa o alguien que vale decir alguien que está haciendo algo relativamente similar a lo que tú quieres hacer, o una competencia indirecta que es que a través de la sumatoria de muchas cosas o de formas distintas, ¿no es cierto?, llegar a un output similar. Bueno, una vez que cubrimos todos esos riesgos, deberíamos avanzar, ¿ya?, a estas casillas de acá, donde con respecto al riesgo del producto, si primero nos aseguramos de tener un problema que valga la pena solucionar, deberíamos avanzar a definir la solución posible más pequeña, o el MVP. ¿Qué características debería tener esa solución antes incluso de sentarme a hacer código o reunir gente o, digamos, invertir en maquinaria o lo que fuera? ¿Ya? ¿Qué características debería tener? Con respecto al riesgo del cliente, primero identificamos quién sufre el dolor y luego que identificamos el segmento deberíamos tratar de reducirlo a nuestros early adopters que realmente quieran tu producto ahora. O sea, nuestra misión sería, este es nuestro target, tratemos de buscar a los primeros clientes, a los primeros que van a hacer el piloto con nosotros, a los primeros que van a someterse un poco a la prueba y a esta digamos, iteración constante del producto hasta encontrar algo que le haga o que le calce, ¿no es cierto?, a un grupo un poco más
más amplio de gente. Con respecto al riesgo de mercado, dijimos que había que identificar la competencia, la alternativa existente. Testeamos el precio primero midiendo lo que los consumidores digan, entre comillas, acuerdo de palabra. Y aquí hay mucho campo para experimentar con el precio, ¿ya? Una de las formas en que pueden digamos, tratar de experimentar con aquello es ir primero hablando o ofrecer, digamos, mostrar el producto o lo que fuere y digamos, ir con un precio muy alto, que ustedes saben que deberían rechazárselo, y a partir de ahí ir bajando, ¿no es cierto?, el precio con distintos entrevistados y ver, digamos, cuál es el precio más arriba que pueden agarrar y ver más o menos si eso es razonable y compararlo y contrastarlo con lo que está hoy en día ofreciendo las alternativas existentes y también contrastarlo también con esta lógica del valor percibido. Serían como 3 formas las que podrían experimentar con cuál es finalmente el precio que debería tener el producto ustedes. Luego avanzamos de producto para acá, de clientes para acá y de mercado hacia acá, donde el riesgo de producto, si bien acabamos de definir cuál era la solución más pequeña que deberíamos tratar de ir a desarrollar, ahora nos interesa construirle y validar nuestro MVP a pequeña escala, ¿ya? Demostrar de esta forma, ¿no es cierto?, que le estamos generando valor a alguien. Con respecto a los clientes, reducirlo a nuestros early adopters que realmente quieran el producto ahora. Deberíamos partir, una vez de que ya tenemos este grupito de early adopters, a comenzar a tratar de generar un poquito de tráfico, un poquito de tracción, ¿no es cierto?, en nuestro startup. Y una forma que es fácil y que es rápida, pero que es cara, son los canales outbound. En el fondo son AdWords, Facebook AdWords, Google AdWords, radio, prensa, o sea, todo lo que en el fondo sea, digamos, un canal outbound se define finalmente como algo que te enchufa. Es algo que tú no tenías disposición de estar ahí o de verlo ahí y que te lo enchufaron. Como por ejemplo cuando estás viendo Pituca sin lucas y sale después el Toros, ¿ya? El comercial del Toros. No querías ver el comercial del Toros, ¿ya? Entonces eso es un canal outbound. Entonces está bien partir a lo mejor testeando con canales outbound y viendo, digamos, cuáles son los que más sirven y cuáles te generan más tráfico. Y con respecto al riesgo de mercado, deberíamos, si bien estábamos midiendo lo que los consumidores dicen, deberíamos ver el facto, lo que los consumidores hacen finalmente. Deberíamos pedirle cómpranos nuestro producto a este precio y ver cómo reacciona. Y por último, deberíamos movernos hacia acá y hacia acá. Y con respecto al riesgo de producto, deberíamos ya, si lo verificamos a pequeña escala, comenzar a hacer esfuerzos para verificarlo a gran escala. Con respecto a los canales, deberíamos tratar de gradualmente construir o desarrollar canales inbound, ¿no es cierto?, canales donde el costo de adquisición del cliente sea bien bajo, como puede ser, por ejemplo, un blog, como puede ser, por ejemplo, no sé, en el fondo, generación de contenido. Hoy en día eso está bastante mal. Generación de contenido, en el fondo, que atraiga per se al cliente y que el cliente esté contento, ¿no es cierto?, en el contexto en el cual tú le quieres presentar tu producto, ¿ya? Que eso toma tiempo y generalmente es una estrategia a mediano o largo plazo, ¿ya? Y finalmente, con respecto al riesgo de mercado, si habíamos testeado el precio midiendo lo que los consumidores hacen, deberíamos comenzar en este momento a optimizar nuestra estructura de costo para tratar de hacer el margen lo más amplio posible. ¿Alguna consulta, duda hasta acá? ¿No? ¿Estamos bien? Ya. Hay algunos ejemplos de experimentos que nosotros animamos a nuestros emprendedores que hagan, y uno que en particular creo que es bien útil en el programa de aceleración, especialmente para aquellos que están todavía sin venta y que están en una etapa super early, es entrevistas, ¿ya? Nosotros generalmente recomendamos hacer 2 tipos de entrevistas que son secuenciales, una que le llamamos la entrevista del problema y otra que la llamamos la entrevista de la solución. Tenemos un template ahí que se lo podemos compartir en caso de que ustedes quieran acceder a esto, ¿ya? Con respecto a la entrevista del problema, ¿no es cierto?, vamos a ir a testear estas casillas del Lean Canvas, que son principalmente el problema, alternativas existentes, soluciones actuales, segmento de clientes y early adopters, ¿ya? ¿Qué queremos aprender? Bueno, con respecto al riesgo de producto, queremos aprender qué estamos resolviendo, o sea, cuál es el problema al cual nosotros nos vamos a tratar de enfocar, a resolver. Con respecto al riesgo de mercado, quién es nuestra competencia o cuáles son las alternativas existentes, y desde el punto de vista del cliente, quién tiene el dolor, cuál es el segmento del cliente, ¿ya? La maqueta es más o menos algo así, ¿ya?
Generalmente cuando nos ha tocado salir a entrevistar, los invitamos a hacer una suerte como de maqueta, ¿no es cierto?, con esa información, idealmente que no dure más de 20 minutos y que puedas extraer al principio toda la información, idealmente en 5 a 10 minutos, no más que eso. Obviamente nombre, correo, también demográfica, nos interesa saber a lo mejor preguntas particulares con respecto a esta persona, dependiendo obviamente si es un negocio B2B, a lo mejor podríamos preguntarle si tiene control sobre el presupuesto, qué presupuesto maneja, quién toma la decisión en tal área, bla bla bla, qué edad tiene, dónde estudió, no sé, eso depende obviamente de cada uno de los negocios de usted. Pero es información de ese tipo, qué le gusta hacer, si le gusta andar en bici o no sé, cualquier cosa. Luego, 3 preguntas, problema 1, problema 2 y problema 3. Y básicamente es presentar la hipótesis que tú tienes. Me recuerden de que cuando habíamos armado el Link Canvas, o en el proceso de armar el Link Canvas, ustedes habían presentado 3 hipótesis de 3 problemas que yo creía que este segmento tenía, ¿ya? Y que este problema es el que yo quería resolver. Por lo tanto, la hipótesis 1 la preguntamos acá, la hipótesis 2 la preguntamos acá y la hipótesis 3 la preguntamos acá. Y deberíamos, de alguna forma, tratar de preguntarle o pedirle que les elabore un ranking de prioridad con respecto a qué problema sienten que es más doloroso para ellos, ¿ya? Nosotros además incluimos otra medición que es como el nivel de dolor, que es como todo lo que es la comunicación no verbal, porque finalmente te podría decir sí, vale, es un problema, o sí, realmente esto es algo que no tiene solución y que de verdad estoy desesperado. Entonces a lo mejor ahí también se puede colocar información adicional de eso. Otra cosa a tener en consideración es tratar de no siempre entregar o enumerar los problemas en el mismo orden, porque así evitan, ¿no es cierto?, de que haya algún resultado en base a cuál es el orden en que se presentaron los problemas. O sea, podrían partir hablando del problema 1, el problema 3, el problema 2, después el 1, 2, 3, después el 3, 2, 1, y así sucesivamente con todos los entrevistados que vayan haciéndoles pasar por esta parte. Entonces, una vez dicho el problema, y haciendo esto, o sea, y para cada problema deberían preguntarle, bueno, ¿y cómo enfrentas este problema hoy en día? ¿O cómo lo tratas de resolver? ¿O qué alternativas le ves a la solución de este problema? Y esto es extremadamente revelador para entender cuáles son las soluciones actuales o cuáles son las alternativas existentes hoy para tu segmento, ¿ya? Y de aquí van a aprender de aplicaciones que nunca hayan escuchado probablemente, o de métodos, ¿no es cierto?, que jamás pensaron que la gente utilizaba, y eso les va a permitir entender en mucho más profundidad cuál es el verdadero dolor de su público, les va a permitir hablar en el mismo lenguaje, les va a permitir en el fondo empatizar mucho más con ellos al momento de hacer una venta o preparar material de venta, etc. Y finalmente, acá no sale, pero aquí dice notas. Dejar los últimos 10 minutos para que se explaye libremente sobre los problemas, ¿ya? Si se dan cuenta, en esta primera entrevista no hablamos nada del producto, nada, absolutamente nada, porque lo que estamos enfocados acá es entender cuál es el problema, ¿ya? Otro dato interesante, especialmente cuando llegar al contacto al momento de hacer una entrevista, un problema, es pedirle al final de la entrevista si es que sería posible considerarlo para la segunda ronda de entrevista, que vendría a ser como la entrevista de la solución, y si conoce él otra gente que sufra el mismo problema que los pueda en el fondo derivar. Entonces, por ejemplo, si estás entrevistando músicos, oye, y pucha, conocí a otros músicos que estén así, sí, a este, toma, te paso los teléfonos o los correos. Listo, los teléfonos, porque sabemos que no responden los correos. Así que los teléfonos, ¿ya? Y ahí listo, punta, hay 3 potenciales clientes más. Entonces, esta actividad, si bien tiene como fin recabar información para ir desarrollando una mejor propuesta de valor, un mejor producto, etc., es la primera actividad comercial de cada uno de ustedes. Aquí están tratando de conseguir sus primeros potenciales clientes y los van a conocer y les van a desarrollar la solución a ellos. Bueno, una vez de que hicieron la entrevista del problema, donde dependiendo del tamaño o la facilidad de acceso, no sé, podrían ser, si es B2C, podrían ser 30 en 2 semanas o en 3 semanas, con 10 por semana creo que es un buen ritmo. Si es B2B, podrían ser entre 10 y 15, si es gran B2B, pucha, si logramos hacer entre 3 y 5 en estas 2 semanas que quedan, sería ideal. Pasamos a la siguiente fase, que es la entrevista a la solución. Ya logramos recabar mucho feedback, pivoteamos probablemente, nos dimos cuenta que algunos problemas tenían más prioridad que otros, por lo tanto deberíamos enfocar el desarrollo por ese lado. Nos dimos cuenta de que existía una aplicación en Alemania que estaba haciendo exactamente lo mismo que nosotros, por lo tanto deberíamos tratar de hacer algo distinto, deberíamos tratar de replicar su ejemplo.
pasamos a la segunda, que es la entrevista a la solución. Entonces, ya tienen más o menos definido cuál es el problema y pasamos ahora a entender cuáles deberían ser las features que debería tener nuestro startup o nuestro producto. Desde la perspectiva del riesgo del producto, nosotros lo que vamos a tratar de avanzar en la validación es cómo vamos a resolver estos problemas o qué características debería tener la solución. Con respecto al riesgo de mercado, ¿cuál es el modelo de precio? Flujo de ingresos. Y con respecto al riesgo del cliente, ¿quién tiene el dolor? Pero está reducido a tus aliados. ¿Ya? Ahora vamos a tratar de ver si podemos establecer alguna suerte como de compromiso, no formal pero verbal, idealmente es informal, pero por lo menos verbal, de adquisición, ¿no es cierto?, del uso del producto de emprendimiento. Y ocupa la misma dinámica demográfica, soluciones, solo que ahora vamos a utilizar de la casilla solución. Vamos a reemplazar la hipótesis acá, funciona exactamente con la misma dinámica. Luego, ¿no es cierto?, de mostrar la solución, podríamos darle un espacio para mostrar algunas maquetas, ¿no es cierto?, de nuestro producto, pero idealmente tratar de hacerlo después de presentar la hipótesis, porque la idea es tratar de, en lo concreto, en lo nuclear, no tratar de influir, ¿no es cierto?, en las respuestas que nos entregue nuestro público. Al final dejarle un espacio para tomar notas, para que se explaye libremente sobre este problema. Y con respecto al precio, le hacemos la pregunta al hueso. ¿Estaría dispuesta a pagar tanto por mes por este producto? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? ¿Está dispuesto a comprar esta unidad por tanto? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Y aquí es donde tienen espacio ustedes para experimentar, por ejemplo, con el precio. Y partir a lo mejor, no sé, 100. No, 80 tampoco, 60, puede ser, 30 sí, 20 no. Entonces, iterando ese proceso un montón de veces, finalmente uno ya como que tiene una referencia del precio. ¿Ya? Obviamente contrastado también con la alternativa existente, también otra buena forma de identificar cuál es el precio o cuál podría ser el potencial precio de tu producto y lo que hablábamos el otro día del valor percibido. Tengo un videito, ojalá que no se vea en internet. Bhavik, thanks for your time. I just wanted to tell you about a new commercial real estate app that we're building that's going to help you get more customers, and we want to see what you thought. Okay? ¿Cómo están con el inglés hablado? Más o menos. Porque este no tiene subtítulos en castellano, pero tiene subtítulos en inglés. Vamos a ver si me lo permite hacer aquí. Ahí está. Ya, este es un video que fue hecho para Startup Weekend. No sé si conocen Startup Weekend. Bueno, por Steve Blanks, que es este personaje que es de Customer Development y los 4 pasos para la definida. Donde él desde su experiencia habla de cómo deberías enfrentar el proceso de la entrevista. ¿Ya? Entonces, dejemos mejor a Steve. ¿Por qué no me...? Bhavik, thanks for your time. I just wanted to tell you about a new commercial real estate app that we're building that's going to help you get more customers, and we want to see what you thought. Okay? So, to start off, let me tell you more about our company and our team, and I think that after I show you our PowerPoint deck, everything will be crystal clear. Okay? Let's take a look. 20 minutes later. So, what do you think? Will you buy it? No, I'm not really interested. Thank you. ¿Qué pasó ahí? Llegó, le presentó el PowerPoint, no empatizó en nada y dijo no estoy interesado y listo. Perdió.
Bobby, thanks for your time. I want to show you our new commercial real estate app that I think is going to help you get a lot more customers and see what you think. Okay. So if you look here, 20 minutes later. so what do you think? Will you buy it? No, I'm not really interested. Thank you. Ahí partimos la solución. So what Kevin did is what all great entrepreneurs do at first, is that they're so passionate about their product, they believe they understand the customer problem and implicitly understand every possible feature that customers want. And therefore think all they need to do is show the slide deck or the app or the prototype and people will just empty their wallets out in front of them. It turns out that's a mistake, a big mistake. Because when Kevin spoke to Bhavik, he was making a set of assumptions that were just simply wrong. Those assumptions, those hypotheses, are nothing more than guesses. And instead of trying to sell your app or show your pitch, what you really need to be doing is listening and asking questions about whether your assumptions are matched by what the customers believe. Let's see the right way to do this. No le crean mucho los subtítulos, dice cualquier cosa. Tan re malo. Bobby, thanks for your time. I'm Kevin from realestatepro.com, and we're trying to solve a problem that we think that all real estate brokers may have. Today, what I'd like to do is talk to you about what your job is, how you go about it on a day-to-day basis, and what your routines are. Okay, is it going to take long? Oh, no. I'll take up just 20 minutes of your time. So I understand from our mutual friend Phil that you sell commercial real estate? That's right. And so do you work for a larger firm or just by yourself? It's actually a large firm, and we're all over the country, and I'm based in this office here in the Bay Area. So 3 minutes later. And so do most brokers work that way? At least all of my peers, we all work the same way. We have the same management style and the So same 2 accounts. minutes later. And how's your company organized? It's organized by divisions and regions, and we are in this region here in California. And we So have 3.5 minutes later. So who are your customers? How do you go about finding them? How do you maintain relationships with them? And what problems do you have maintaining those? So in these first interviews, what Kevin is really trying to do is try to understand 3 things. First, he's trying to understand, how does the customer even do their job today? Assuming Kevin is not a domain expert, that's kind of the first step in trying to understand the customer. The second thing he's trying to understand is the customer archetype. That is, in a business, you really don't have 25 different types of customers. They kind of fall into buckets. There's usually more than one archetype, but there's usually less than 3 or 4 in an early stage venture. And the third thing you're trying to figure out is whether your assumption about the problem and the value of the problem is actually shared by the customer. Now understand, what we just talked about is all about the problem and customer at first. It's not about showing your product or talking about slides or pitching your presentation or anything yet. And I just want to give you the good word that it's okay. Because as a great entrepreneur, you're going to be dying to demo, either PowerPoint or wireframe or do something about your product. And all I could say is resist the urge to talk and spend your time asking questions and listening. Bobby, thanks for your time. I'm Kevin from realestatepro.com, and I'm out to solve a problem that I think all real estate brokers have. What I'd like to do today is ask you some questions to see if I understand the problems that you have. Happy to help. Fantastic. And if I do so, I have a working prototype that I'd like to potentially show you and get your feedback on. Oh, really? Wow. Okay. So, to start off, what are the biggest 3 problems that you deal with in your business? Getting a qualified lead of customers, making sure there are enough customers, and then following up with these customers. So if this is so important, how do you solve it today? I depend a lot on Excel, on email, on my peers. We use some analytics that have been put together by my assistant. It's just a lot of different pieces that we just kludge together. So let me make sure I understand this. Finding qualified customers is your biggest pain point, and currently you're doing it using Excel spreadsheets and pacing and kludging an ad hoc system together. Yeah. So asking the customer to confirm that Kevin really does understand the problem now gives Kevin permission to go on to the next step,
which is actually testing the solution. So what if instead I could solve that 2.5 minutes later. Well, that's interesting. But you kind of left out a couple of things that would actually make this a lot more valuable to me in solving my pain points. I see. So you also need features A and B. Why is that? So this is a big idea. Notice Kevin's now talking about a possible solution, but he hasn't demoed it yet. He's held himself back from bringing out that PowerPoint or wireframe or app, and in not doing so, he's actually learning a lot. He allowed the customer to say, hey Kevin, your description is great, but you're really missing some things that I really need that Kevin didn't quite hear the first time. If he would have jumped right into the demo, the customer would have felt like he had to say yes, great, or something else. But in a dialogue, you're still extracting more information about customer needs. Wow, this is extremely fascinating. You're teaching me so much. Would you mind if I showed you some ideas that we're working on? You have a presentation? Well, actually, we have a working wireframe that I'd like to show you, and I'd like to discuss what you think. 30 minutes later. Oh, Kevin, with these changes, it solves the two things that I mentioned earlier. This could be a killer app for us. Steve, this whole customer discovery process has been incredible. I've been learning a ton, getting out of the building, and the last 30 days has opened my eyes to so much. That's great. And I really think that now I'm ready and I've learned enough to go out and raise some money. So how many customers did you talk to in the last month, Kevin? 7. 7 a day? No, 7 total. So, Kevin, I hate to tell you, I know you've been working hard or think you've been working hard, but you're just going through the motions of customer discovery. Customer discovery is about collecting a bunch of customer data so you can make decisions, not only based on the data, but extracting insight out of that data. You're building a mobile app, and there's no way talking to 7 people allows you to understand the customer problem, the customer archetype, how they spend their day, etc. You just have random data points. You really need to be talking to 10 to 15 customers a week, either via Skype or in person. And by the way, SurveyMonkey and online stuff doesn't cut it here. So you need to decide whether you're serious about this process or you just want to use the words. Okay. Steve, this whole customer discovery process has been incredible. We've been getting out of the building, learning a ton. We talked to 48 customers in this past month, Wow. and we think that we've learned a lot. So what did you learn? Well, when we talked to customers, they told us 67% said they wanted feature X, 32% wanted feature Y, but only about 7% wanted feature Z. Great. But what did you learn? What do you mean, what did we learn? They told us exactly what they wanted and in what order. But Kevin, do you understand who they are, what their problems are, how they're solving the problem today, what their alternatives are, what they pay for, whether this is valuable? But they told us exactly what they wanted. So, Kevin, you really haven't done customer discovery. What you've done is just done an accounting focus group problem. And that's not what discovery is. Discovery is truly understanding how customers spend their day. By the time you're done with discovery, you want to be able to go to that whiteboard and draw the day in the life of the customer. What they do from the minute they get up in the morning, what newspaper or blog they're reading, what car they're driving, what software they're using at work, what do they do to entertain themselves, who do they work for, who else is in their family. If you don't understand that and all you're going for is the features, you're simply trying to solve an accounting problem. Accountants don't run startups. You need to be the customer. You need to get back out there and do that. Okay. Bueno, como vieron, nada es lo suficientemente bueno para Steve Blanks. O era un alumno porno. Pero bueno, ese digamos como el proceso entre comillas ideal de entrevistas. Como decía ahí, lo ideal es tratar de tener un ritmo de entre 10 y 15 entrevistas semanales con los potenciales clientes, donde al principio tratemos de identificar si efectivamente el problema que nosotros definimos y el nivel de dolor que nosotros creemos que tienen nuestros potenciales clientes es efectivamente así, si o sea, de esta muestra, digamos, hay una cantidad lo suficientemente grande como para poder
para poder seguir avanzando en esto, a lo mejor pilotear el modelo de negocio y con respecto a la solución, tratar de no influir mostrando al tiro cuál es tu producto, sino que primero hablando de las características y luego, ¿no es cierto?, el producto. Ya. Antes de pasar al break, me gustaría que revisáramos al tiro algunos ejemplos chiquititos de experimentos que se pueden realizar y que se pueden realizar a muy bajo costo y que en Chrysalis tenemos el know-how y tenemos la infraestructura para hacerlo, que son, por ejemplo, uno de estos son las landing page. ¿Ya? Que la landing page no es nada más que una página de aterrizaje en el cual tú demuestras cuál es tu propuesta de valor, ¿no es cierto? Colocas a lo mejor alguna foto o algún video de tu producto y de alguna forma tratas de generar tráfico hacia esta página. Y lo bueno que puedes hacer con las landing pages, especialmente si estás utilizando este software que es Unbound, es que puedes hacer A/B testing, vale decir, probar diferentes propuestas de valor, probar diferentes modelos, a lo mejor si estás haciendo modelado 3D, distintos modelados 3D de tu producto, resaltar distintas características, etcétera, y medir vía conversión, porque las landing pages, otra característica que tienen es que tienen un formulario donde el usuario finalmente, si le interesa, te deja sus datos de contacto, y medir vía tasa de conversión, o sea, de cuánto tráfico yo logré generar dividido o versus cuánto me dejó finalmente su correo. Podemos sacar la que se le denomina la tasa de conversión. Para que tenga una referencia, una campaña regular debería sacar al menos un 10% de conversión. Una campaña muy mala bajo el 10, un 5, un 3. Y una campaña buena de un 30 para arriba, diría yo. No sé, Javier, a lo mejor si en tu experiencia... Depende un poco, sí, depende un poco. Lo que pasa es que cuando tú pones algún tipo de incentivo más potente, físico, a un regalo, pasáis al 10, pero en general, por lo menos en nuestra experiencia, pero una buena tasa de respuesta, un 6%, 7% es buena, considerada buena. Pero depende mucho en realidad si es clave cuál es el llamado a la acción, o sea, contestan estas preguntas y qué pasa, o qué incentivos, o si no hay incentivo. Incluso son buenos testearlo también, si la gente te responde porque te quiere responder o porque te está buscando una recompensa. Bueno, eso es verdad, o sea, también el tamaño del formulario incide también y digamos la privacidad de los datos que se piden, o sea, si uno pide el teléfono, bastante o genera más fricción que pedir solo el correo electrónico. Y depende también de la base de datos, perdón, o sea, si es que es alguien que tú capturaste de la navegación de usuario o es una base de datos que tú ya tienes y te conocen y tú le estás haciendo preguntas. También incide con la... Por supuesto, la calidad del tráfico que uno envía incide directo en la tasa de conversión. No, iba a comentar lo mismo, que depende de cómo se hizo difusión al landing page, porque claro, si se escapa tu segmento, la tasa de conversión puede disminuir y... Bueno, hay distintas formas y eso también podría ser una fuente de experimentación, ¿ya? En el sentido de que uno puede, por ejemplo, atraer tráfico como de los lugares comunes y corrientes, que puede ser una base de datos que tenga un correo electrónico y enviar el correo electrónico pidiéndole que se metan, y ahí obviamente va a haber algo de fricción, pero eventualmente se van a meter. Como puede ser, por ejemplo, a través de alguna red social en la cual estés generando algún contenido que sea relevante para el cual tú crees que es tu público objetivo, y después cada cierto rato promocionar la landing page. O podría ser, como habíamos visto en un principio, estrategias outbound, ¿no es cierto?, de enviar publicidad dirigida a través de Facebook, microsegmentada, a lo mejor para distintos públicos objetivos y medir para cada público objetivo cuál fue la tasa de conversión, ¿ya? Están todas esas alternativas. Pero esta es una súper buena forma de experimentación muy barata y podemos implementarla gratis si necesitan para durante el programa de aceleración y quieren hacer algo, experimentar algo con esto. Se comunican con su ejecutivo y le dicen que quieren hacer una landing para testear tal o cual cosa, ¿ya? Bueno, social media también es una súper buena forma también de experimentar. Generalmente en los negocios B2B existe algún rechazo con respecto a social media porque obviamente la primera respuesta es que mi gente no está en Facebook, pero la verdad es que si bien puede que no estén en Facebook o no sean muy activos en Facebook, existe otra que se llama LinkedIn, que también es muy activa y muy efectiva para los B2B, ¿ya?
Por lo tanto, depende la naturaleza del negocio y depende la naturaleza de cómo se cierra la venta, cuál es la red social que es más, que digamos que te puede dar más dividendos. Pero bueno, en mi perspectiva yo siempre parto por Facebook porque Chile tiene una permeabilidad increíble, creo que hay como 10.5 millones de usuarios activos en Chile, por lo tanto hay mucha gente metida y es muy fácil, además y barato, de forma barata, segmentar a través de mensajes dirigidos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que digamos, a dónde quiero yo dirigir una determinada oferta o un determinado mensaje? Para los negocios B2B, el LinkedIn es muy interesante, yo creo que a lo mejor ya lo has visto, pero tú puedes segmentar por cargo, por lo que queráis. Entonces, para llegar a los gerentes de administración y finanzas o los gerentes de recursos humanos de las empresas, como decían en el blog de UPE, un misil teledirigido. Ese que es lo que yo viste tú, ¿no? Ese artículo de LinkedIn. No, puede ser, social. Puede ser alguno de los dos, pero es súper interesante. Sí, interesante LinkedIn. Sí, y bueno, hoy en día no tiene tanto, o mi forma de ver que la gente como que tiene su cuenta en LinkedIn porque sabe que tiene que tener una cuenta en LinkedIn, pero en verdad como que no interactúa mucho en LinkedIn, pero eso va a ser un fenómeno que yo creo que de aquí a 2 años ya la gente va a comenzar a interactuar mucho más con esa plataforma, por lo tanto ahí hay muchas oportunidades de cerrar negocios B2B a través de una red social. ¿Qué otras cosas son interesantes experimentar con social media, por ejemplo? ¿Cuál es el mensaje, cuál debería ser el mensaje o el valor, ¿no es cierto?, que debería tratar yo de transmitir a través de este canal? Porque generalmente estas redes sociales están orientadas a estrategias de generación de contenido, ¿ya? Entonces ahí es una fuente interesante de experimentación de cuál es el contenido que es relevante hoy en día para mi público, ¿ya? Por estrategia de contenido va desde, ¿no es cierto?, de un post en un blog sobre, por ejemplo, no sé, 10, no sé, los 10 componentes químicos más caros, o no sé, en el fondo alguna pregunta que probablemente alguien de tu industria debe tener hoy en día y que ustedes conocen la respuesta. No sé, en el caso de ustedes, cómo monetizar, ¿no es cierto?, a partir, o cómo tener una carrera como músico y rentable. Y uno puede ir experimentando con ese tipo de contenido finalmente, ¿ya? Junior Pro, por ejemplo, también tiene harto campo como para tratar de hacer alguna estrategia de contenido y ver ahí qué es efectivamente lo que les gusta y qué es lo que no les gusta a los distintos, ¿no es cierto?, o a la audiencia que ustedes están creando, y ahí, bueno, Facebook te permite ver la cantidad de veces que ha sido compartida o la cantidad de impresiones que ha tenido, el alcance orgánico finalmente. Entonces aquí, como les decía, también es una súper buena fuente de experimentación. Se pueden hacer encuestas, incluso, o sea, hay harto para hacer con social media, es muy barato. Luego los ads, me fui a San Pedro. Los ads también son una fuente de experimentos interesantes, porque algo que de repente hacemos acá digamos, con los incubados en campañas muy puntuales donde queremos entender a quién le hace más sentido lo que estamos ofreciendo, se segmenta por distintos, digamos, tipos de, puede ser intereses, demográficos, etcétera, pero por ejemplo, dejándolo súper burdo, el ejemplo de los hombres y mujeres o sea, los hombres de 25 a 30 y las mujeres de 18 a 25, por ejemplo, y luego está esto de acá, o sea, se le pone a cada uno la misma cantidad de dinero y luego está lo de acá, que es el costo. A menor costo quiere decir de que para ellos le hace más sentido, por lo tanto para Facebook es más sencillo, o para Google es más sencillo promocionar ese anuncio en ese segmento. Por lo tanto, si tú tienes, por ejemplo, un costo acá de 0.28, quiere decir de que a nadie le hace sentido lo que estáis vendiendo, porque es re caro. Imagínate, cada clic te sale 0.28, carísimo. En cambio, si estás en ese rango 0.05, súper bueno. Entre 0.5 y 0.1, por lo menos por ahí nos manejamos y quedamos más o menos contentos. Arriba 0.1 es medio caro, ¿ya? Entonces esto también es una súper buena alternativa para eventualmente, ¿no es cierto?, hacer este tipo de experimentos para ver a quién le hace más sentido el mensaje o la oferta o lo que estoy tratando de hacer. Y se puede medir a través del costo. Los que son caros, obviamente, les cuesta más a estos motores de tráfico, a estos motores de posicionamiento, vender tu anuncio, y a los que sale más barato les cuesta bastante menos. Otra forma interesante, y pienso por ejemplo en Zully, crowdfunding, ¿ya? Para los productos hardware, o sea, cosas tangibles,
Otra forma de validación comercial súper interesante, que en Chrysalis no tenemos experiencia hoy, pero sí que estamos ya pensando en 2 campañas concretas de Kickstarter y quizás probablemente una tercera. Encontramos de que el crowdfunding también es una forma súper interesante de validar tu producto, ¿ya? Entonces, en los casos, por ejemplo, en el caso de ustedes, yo pensaría que durante la ejecución de la fase 1, una parte importante de los recursos vaya a financiar algo como esto, ¿ya? Y que ahí, bueno, ahí esa es la métrica, dependiendo de cómo les va eso, obviamente pone en jaque el acceso a la segunda fase de financiamiento. Pero sí esto, entre otras cosas, te permite generar ventas, te permite entender qué tanto sentido le hace a la gente, es una plataforma de difusión súper potente y en resumidas cuentas te ayuda a validar, ¿cierto?, algunas hipótesis bien precoces del modelo de negocio de uno, que es en el fondo la venta. Así que eso, por ahora vamos a hacer un pequeño break.